Arquitectura del Renacimiento. Manierismo. Punto de partida. El manierismo se desarrolla en un momento de disturbios políticos, económicos, científicos y religiosos que de algún modo hacen entrar en crisis el optimismo del hombre renacentista y que en el arte desemboca en una reacción anticlásica. En este periodo asistimos a la muerte de los artistas más importantes del Renacimiento. Solo sobrevive el viejo Miguel Ángel. Desde 1530 y sobre todo desde la muerte de este artista, el ideal clásico del Renacimiento ya no colmaba las aspiraciones del hombre. La razón y la armonía no bastaban. Ahora el hombre pierde la seguridad en sí mismo. Vive en la angustia generada por la tensión entre vida y fe, entre miseria y grandeza. Un concepto formal de manierismo. En el movimiento manierista no se puede concretar una norma primordial y fundamental a partir de la cual se generen todas las demás. Es más, las que aquí ofrecemos, lejos de definir, pretenden más bien describir, y por supuesto, no afectan por igual a todos los artistas. Inciso A. El artista del manierismo maneja temas y formas del clasicismo, ordenándolas, relacionándolas y complicándolas, de acuerdo con una nueva voluntad artística que busca nuevas expresiones de belleza. Inciso B. Es el paso de lo táctil a lo visual. Hay en este movimiento un abandono de la forma para entrar en el mundo de la luz, del color. Arquitectos y obras del manierismo. Giulio Romano, 1499-1546. Giulio Romano fue pintor y arquitecto romano, fue discípulo y colaborador de Rafael en Roma y más tarde recibió la influencia de Miguel Ángel. Su obra más importante es la construcción y decoración del Palacio del Té en Mantua. Por otro lado tenemos a Sebastiano Serlio, de 1475 a 1552, donde fue un arquitecto, escultor y teórico, donde Serlio difundió los principios de la arquitectura en su extensa obra. Publicó a lo largo de su vida 6 libros de arquitectura, todos espléndidamente ilustrados. Los temas de estos 5 libros son la geometría en 1545, perspectiva en 1545, antigüedades en 1540, los órdenes en 1537 y por último iglesias en 1547. Por parte de escultores tenemos a Bartolomeo Amanati de 1511 a 1592, que fue arquitecto y escultor italiano, donde una de sus obras más importantes es la Fuente de Neptuno de la Piazza della Signoria, quien fue fabricada en mármol y bronce. Esta fuente fue encargada inicialmente a Baccio Bandinelli, quien murió sin terminar la obra. También tenemos al escultor Baccio Bandinelli de 1493-1560. Fue un escultor y pintor florentino del manierismo, donde una de sus obras más importantes fue la Fontana del Gigante, construida en los años 1563 entre 1564, ubicada en la Piazza del Duomo. Y por último tenemos al escultor Benvenuto Cellini, quien fue prestigioso como orfebre. Ellini había trabajado de platero en Florencia, Bolonia y Pisa, donde esta actividad dejaba de sentir su influencia en el particularismo descriptivo de sus obras. Es un escultor de formas refinadas que manifiestan en desnudos antirrealistas y perfiles finos, alargados y siluetas sinuosas. Por otro lado, su estilo se difundió por Europa tras haber trabajado para Francisco I de Francia en la escuela de Fontainebleau, rompiendo con el equilibrio y la serenidad propios del Renacimiento. Pues algunas obras que destacan de Benvenuto Cellini son El Salero de Francisco, La Ninfa de Fontainebleau y El Perseo. Pintura en el manierismo. Es el ámbito de la pintura donde se manifiestan de forma más impactante las formas rebuscadas y afectadas del manierismo.
Formalmente destacamos la densidad de los cuadros, con figuras apretadas y acumulación de objetos como expresión de un horror vacui, que contrasta con los aspectos vacíos que presentan los lienzos del clasicismo. Uno de los pintores más destacados fue Correggio, quien funde las influencias de Mantegna y Leonardo para suavizar las formas de sus personajes e integrarlos de manera armónica en el espacio circundante. Sus figuras son ligeras y, según la terminología renacentista, portadoras de gracia, sensualidad y refinamiento. Entre sus temas podemos destacar las sagradas conversaciones, la mitología y las pinturas al fresco. El manierismo español, sin definir el término manierismo, entraña por sí dificultades. En el caso hispano, se añade una serie de peculiaridades nacionales que influyen en el desarrollo del estilo. La primera de ellas es la ausencia del capitalismo comercial y empoderamiento de la situación económica, social, política que estalla en la época de Felipe II. La segunda de ellas es el nuevo lenguaje artístico que se aleja de las reformas góticas y mudéjares. La tercera de ellas es la importancia de la contrarreforma y de la actividad de la Inquisición. La cuarta es la escasa renovación científica y técnica. La quinta es el desarrollo de la reconstrucción de templos, la escultura retablo y la pintura vinculada al estilo de Miguel Ángel. Y por último es el mecenazgo de Felipe II, cuyos artistas se vinculan al último periodo renacentista en Italia. La arquitectura es de Serlio y Bingola, que influirá en el Escorial y la pintura de Miguel Ángel y los vecinianos. En el Greco, en las obras de Domenico Tecopuli, el Greco de 1541 a 1616 se acostumbra a distinguir tres etapas: bizantina, italiana y española. En bizantina recibe una educación en ambientes cretenses que se encuentran insertos todavía en una fe medieval. Esta circunstancia se refleja en su trabajo de aprendizaje, siguiendo las tradiciones de Monte Athos y de la escuela cretense y adoptando elementos propios de los íconos y de las historias sacras bizantinas. En la italiana, en el año de 1566, el Greco se traslada a lo que entonces era la capital política de los cretenses en Venecia, a la que regresa a los años 1575 y 1576. Venecia era en aquel momento el centro de las bellas artes, con figuras tan significativas como Bassano, Tiziano, Tintoretto, Verones. De aquellos podemos vislumbrar en el arte del Greco la línea colorista de Tiziano, el luminismo de Bassano y la fuerza y la claroscuro de Tintoretto. En la española de 1578 a 1614, en esta etapa podemos distinguir a su vez varios periodos diferentes: 1578 a 1579. Atraído por el movimiento de artistas del Escorial, se desplaza en 1578 a España y tras una breve estancia en Madrid se instala en Toledo y allí recibe el encargo de pintar el retablo de Santo Domingo el Antiguo. Las características de este periodo son el cromatismo cálido, dominado por los colores amarillos, carmesí y morado, la anatomía hercúlea en sus personajes de influencia miguelangelesca, la combinación del color veneciano de Tintoretto en el dibujo florentino romano en los primeros milenaristas. En 1580-1582 practica y trabaja para Felipe. Este entusiasta del arte tiziano y de veneciano en general le encarga a dos cuadros suyos realizados representar para el rey de una gran decepción, porque es decir, el Pacheco, censor del tribunal de la Inquisición, era un arte de los crueles borrones, que se trata del sueño de Felipe II y San Mauricio y la Legión Levana en 1580-1582. 1583-1587, el Greco decide quedarse definitivamente en Toledo, que era un gran centro económico, cultural y religioso en esa época, y ahora comienza a trabajar incansablemente para los plebeyanos y señores toledanos.